Él termina dándonos vida y vida de abundancia. Hay muchos hermanos que se han echado atrás, hay otros hermanos que no han preparado nada, pero aquí tenemos 3 o 4 valientes que han decidido de compartir algo de delante de Dios. Amén. Fuerte aplauso para ellos. Amén. Y bueno, vamos a dar plata directamente a los 10 pasos que comprenden la salvación. Nuestro hermano Rafa también pasa por aquí, que está preparado y dispuesto. Este micro lo dejamos aquí y yo voy a utilizar otro. Sí, a ver si nos puede dar, sí, a este micro. Amén. A ver si queda. Ese Antonio. Que llega bien. No, los da Antonio. Antonio. No, es que ese no necesita. Pero que hay otros allí que llegan. Dame uno que llegue. Los de allí, los de al fondo. Vale, otro. Sí. Amén. Aleluya. Sin red. Vale. Los 10 pasos de la salvación. La Biblia dice de que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es don de nosotros, pues es don de Dios. Dios ha provisto en su gracia de 3 cosas para todos los hombres, para que todo aquel que es inconverso pueda recibir estos 3 beneficios que Dios tiene para toda la humanidad. Dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y la gracia de Dios provee 3 cosas elementales para que el hombre pueda ser salvo. Número 1, el Espíritu Santo. Dice en el Evangelio de Juan, cuando el Espíritu Santo venga, escucha esto, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es dado al mundo para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Pero la gracia de Dios también provee otra cosa. La palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido traducida a todos los dialectos y a todos los idiomas del mundo. Por eso la gracia de Dios provee la palabra para todos los hombres. Así que la importancia de la palabra para la salvación. No se escucha la cámara. Subir aquí, pues tenemos mucha vergüenza como todos. Lo hacemos para que esto sirva de bendición para todos los matrimonios. Yo no he preparado así nada, de hecho, mira, lo tengo aquí apuntado, no sé nada. Pero bueno, espero que el Señor me ayude. El hermano Antonio me dijo de que dáramos algo sobre la importancia de la palabra para la salvación. Yo he puesto un título y es el plan de la palabra para la salvación. En Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice así: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar en la importancia que tiene la palabra para la salvación? Yo creo que sin palabra no hay salvación. Cristo, a través de su palabra, nos ha dejado un plan de salvación. En Lucas, en el capítulo 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y a ofrecernos la salvación de nuestras almas y la vida eterna. Amén. Yo no quiero comentar nada, simplemente quiero dar la importancia a la palabra.
Dice también, en la Biblia podemos encontrar dicho plan escrito en las Escrituras, porque las Escrituras fueron escritas por hombres santos, pero fue bajo dirección de Dios. Amén. El oír la palabra del Señor es el primer requisito, el oír la palabra del Señor. En Romanos 10, capítulo 8, dice así: más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pero en Romanos, en el capítulo 10, versículo 9, dice también que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, seremos salvos. Miren, esto es esencial porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Eso lo dice en Romanos, en el capítulo 10, versículo 10. El creer, después del oír, viene el creer. En Juan capítulo 5, versículo 24, dice así la palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El arrepentimiento, después del oír, el creer, viene el arrepentimiento. El arrepentimiento es un profundo dolor o pensar por haber hecho alguna cosa o alguna obra mal. El arrepentirse es ya no querer hacer mal las cosas, las obras que hemos hecho bien. El intentar buscar el perdón de esa mala. Después del oír y de creer y del arrepentimiento viene el bautismo. En Juan capítulo 3, versículo 3 pone: respondió Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Gracias le damos al Señor que hemos enterrado el viejo hombre y la vieja mujer también. Esto es para los matrimonios. Y Jesucristo ha puesto hombres y mujeres con un espíritu nuevo, personas espirituales, para que podamos disfrutar de la salvación en el reino de los cielos. Y esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. ¡Bravo! Esa es la importancia de la palabra en medio de la salvación. Él decía un versículo que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso la importancia es la palabra. La palabra es la que nos convierte, nos renueva, nos regenera, pero también es necesaria que la palabra sea predicada por un predicador. La importancia de la predicación. Adelante, Jordi. Amén. Fuerte aplauso al Señor. Que Dios os bendiga. A ti lo que a mí me ha tocado, como ha dicho el Antonio, la importancia de la predicación. Voy a decir que para la próxima me pongas con gente de mi edad, porque estos son muy viejos y me van a... Pero bueno, quiero deciros que si alguno parte de lo que voy a decir no viene a texto o no pega con lo que dice el Antonio, te voy a decir que no pasa nada, porque es lo que yo sentía y espero hacerlo. Me dio el texto, me dio el Antonio tres textos. El primero es en 1 Corintios 1:21 hasta el 23. Dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Yo me quiero parar en el versículo 21, que este texto nos dice que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios, pero a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Esto quiere decir que la predicación te salva. Y esto lo entendió Pablo.
Porque dice la Biblia, en el libro de los Hechos, que Pablo predicaba la palabra de Dios por todas las plazas, ciudades y pueblos. Es verdad que eran perseguidos por predicar la palabra de Dios. Es verdad que eran golpeados por predicar la palabra de Dios. Llegó a estar preso juntamente con Silas por predicar la palabra de Dios. Pero ellos entendieron el texto de Romanos 1:6 que dice así: no te avergüences nunca del Evangelio, porque es poder de Dios, primeramente para los judíos y también para los griegos. Quiero decir que nunca te avergüences del Evangelio, por muy mal que lo estés pasando, porque es poder de Dios y tú eres un hijo y una hija de Dios. Amén. Y ahora van a decir de ellos los judíos de Tesalónica: estos que trastornan el mundo entero han venido aquí diciendo que hay otro rey, que es Jesús. ¿Os habéis fijado cómo empezaba este versículo? Decía que la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios. Pero estos hombres, llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que predicando la palabra de Dios, trastornaron el mundo entero. Aleluya. Por eso déjame decirte que podrás tener mucha sabiduría, pero lo único que trastorna este mundo lleno de maldad es la palabra de Dios. Déjame decirte que podrás tener mucha sabiduría, pero lo único que convierte a las almas arrepentidas es la palabra de Dios. Amén. Podrás tener mucha sabiduría, pero lo único que conforta tu vida, tu matrimonio y tu casa es la palabra de Dios. Amén. Amén. Es verdad que fueron perseguidos y golpeados por predicar la palabra de Dios, pero ellos entendieron el texto de Marcos 16:15, que dice: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Y ahora voy a leeros los otros dos versículos que os he leído antes. Decía: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Para los griegos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Amén. Amén. Para los gentiles de este mundo es una locura que nosotros con problemas, dificultades, no dejemos nunca de confiar en Dios. Aleluya. Para los gentiles de este mundo es una locura que nosotros con enfermedades y dolor no dejemos de confiar en Dios. Pero lo que ellos no saben es que nosotros con problemas y dificultades, Dios se levanta en medio de nuestro problema para acudir a nuestra oportunidad. Amén. Lo que ellos no saben es que cuando nosotros estamos enfermos, Él envía su palabra de sanidad y sana nuestras heridas. Lo que ellos no saben es que cuando nosotros estamos dolidos en el corazón y tenemos heridas, Él envía su consuelo y sus manos para levantarnos. Amén. Y esto es lo que sentía de parte de Dios y para hacernos mucho bien. La predicación. Dice la Biblia, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto es lo que estamos predicando, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios ha provisto de la gracia, el Espíritu Santo, la palabra y la predicación, pero ahora el hombre le toca responder a la palabra, el hombre le toca responder a la predicación. La Biblia dice, Marcos 16:16, y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, el que responda a la predicación será salvo, mas el que no creyere será condenado. El hombre tiene que oír y creer al mensaje. El hombre tiene que dar la espalda al pecado y el hombre se tiene que volver a Dios. Dar la espalda al pecado, eso se llama teóricamente arrepentimiento, y volverse a Dios teóricamente se llama fe. Cuando el hombre oye y cree, recibe el mensaje de la palabra, da la espalda al pecado, se arrepiente, se vuelve a Dios, busca en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora cuando el hombre acepta a su Salvador, cuando el hombre recibe por fe la gracia le proporciona 4 pasos: regeneración, justificación, redención y adopción. En el primer momento que nosotros recibimos a Cristo en el corazón, lo recibimos con fe. Dice la Biblia, habiendo oído la palabra de la verdad y el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo primero que proporciona en el hombre que se quiere convertir es la regeneración. Nuestro hermano Enrique
va a hablar específicamente de la regeneración. Un fuerte aplauso para el Señor. Amén. Bueno, que Dios os bendiga. Bueno, como todos saben, en esta noche estamos hablando de la salvación, del plan de salvación que Dios ideó para que toda la humanidad pudiera ser salva. Y dentro de esta doctrina, de la doctrina de la salvación, hay varios puntos que son de los que queremos hablar. No podemos hablar de todos porque algunos han echado para atrás, entonces de los que nos han tocado. Nos hemos referido. La salvación, hermanos, no solo abarca lo que es la palabra salvación en sí, sino que abarca mucho más. Abarca, dentro de la doctrina de la salvación, abarca lo que es la gracia, la vocación, el arrepentimiento, la fe, la conversión, la justificación, la regeneración, la adopción, la santificación, la glorificación, el bautismo en el Espíritu Santo, la sanidad divina y la unión con Cristo. Todas estas doctrinas son las que abarcan la salvación. Y yo en esta noche quiero hablarles de la regeneración. Si yo les digo regeneración, quizás ustedes no entiendan lo que significa la palabra regeneración. La palabra regeneración significa nuevo nacimiento. Amén. Y eso es lo que Dios ha hecho con todos nosotros. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo, todos los que hemos creído en su nombre, Dios ha hecho una obra en nosotros que ha sido hacernos nacer de nuevo. Aleluya. Nosotros no hemos tenido que hacer nada. Eso lo hace Dios. Es una obra que es directamente de Dios. La regeneración nos habla Juan en el capítulo 3 y dice así. Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Miren, hermanos, Jesús dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar ni puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, el nacer de nuevo es una condición indispensable para poder ser salvos. Y todos los que estamos aquí en esta noche sabemos que hemos nacido de nuevo mediante Jesucristo nuestro Señor, porque esto no es una obra nuestra, sino que es una obra que Dios ha hecho en nosotros. Aleluya. ¿Cuántos lo creen así y pueden gritar un poderoso aleluya? Aleluya. Quizás, hermano, quizás, hermana, tú te preguntarás: ¿y cómo sé yo que he nacido de nuevo? Pues esto es muy fácil, porque hay unas evidencias internas en la persona y hay otras evidencias externas que toda persona que ha nacido de nuevo las tiene que reflejar. Y la primera de las evidencias internas de que hemos nacido de nuevo son: la primera es mi fe en Jesucristo. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y dice más: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice también primera de Juan 5:1: todo el que cree en Jesús, todo el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Esta es la primera de las evidencias de que hemos nacido de nuevo, nuestra fe en Cristo. Amén. Y todos los que estamos en esta noche aquí hemos creído en el Señor. Amén. La segunda evidencia de que hemos nacido de nuevo es nuestro amor por Cristo. Dice primera de Juan 4:7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. La tercera evidencia es por el testimonio del Espíritu en nuestro corazón. Dice Romanos 8:16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Estas tres son evidencias internas, pero también hay dos evidencias importantes externas, que son: la primera,
el que ya no vivimos una vida de pecado. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aleluya. Y la segunda evidencia de que hemos nacido de nuevo es vivir una vida de justicia. Primera de Juan dice así, 2:29: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Y bien, hermanos, viendo nuestra fe en Cristo, viendo nuestro amor por Cristo, Amén. viendo el testimonio que da el Espíritu Santo en nosotros, viendo que ya no vivimos en una vida de pecado y viendo que vivimos una vida de justicia, ahora, viendo todas estas evidencias, podemos asegurar que todos los que aquí estamos, Dios ha producido en nosotros la obra del nuevo nacimiento. Amén. Bueno, y para ir terminando, la regeneración, aparte de ser necesaria para la salvación, tiene que tener un propósito en nuestras vidas. Y el primer propósito es regenerar a las personas, ya que todos nosotros, antes de profesar nuestro amor por Cristo, antes de conocerle, dice la Biblia que todos nosotros en otro tiempo, está hablando de cuando no conocíamos al Señor, dice que todos nosotros, en Tito 3:3, dice: porque todos nosotros en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que dice la Biblia que éramos antes de conocer a Cristo. Pero mira lo que dice ahora el versículo 4. Pero antes de conocer a Cristo, el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¡Aleluya! ¿Ven? Aquí la palabra nos está hablando de nuevo de la regeneración, del nuevo nacimiento. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en todos nosotros abundantemente nuestro Señor Jesucristo. Leyendo estos versículos podemos comprender que el propósito de la regeneración era hacernos de nuevo, hacernos nacer de nuevo y justificarnos para poder ser salvos. Ya que el versículo 3 nos dice cuál era nuestra condición antes de venir a Cristo, y Efesios 2:1 también nos dice que antes de venir a Cristo nosotros estábamos muertos espiritualmente. Ahora, por medio de la regeneración, por medio del nuevo nacimiento, ahora que hemos venido a Cristo, dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Hermanos, ahora tenemos una nueva condición. Ahora somos nueva creación de Dios. Aleluya. Ahora se ha producido el nuevo nacimiento en nosotros, y para terminar, decir lo que la regeneración ha causado en nuestras vidas. La primera causa que ha efectuado la regeneración ha sido que seamos primicias de sus criaturas. Lo podemos ver en Santiago 1:18. La segunda, para que seamos herederos. Uno no hereda por lo que hace, sino por lo que es. Y nosotros ahora somos hijos de Dios. Y por tanto tenemos heredad en el reino de los cielos. Y la tercera que ha traído la regeneración a nuestras vidas es asegurar todo lo que seremos en la eternidad. Dice 1 de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Aleluya. Esto es lo que nos ha traído la regeneración a nuestras vidas, y que entiendan que la nueva regeneración es el nuevo nacimiento que es causado por Dios y nosotros no tenemos nada que hacer. Es una obra de Dios instantánea y que ha traído beneficios para nuestras vidas en el plan de salvación. Que Dios les bendiga. Amén. Dice la Biblia: cuando vuestra pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre,
renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo, creados según Dios en justicia y en santidad de verdad. Esa es la obra de la regeneración. La obra de la regeneración, al igual que la justificación, la redención y la adopción, no hemos tenido que hacer nada. Es Dios mismo el que ejecuta por la fe la regeneración, la justificación y la redención. El hombre solamente ha tenido que oír y creer, ha tenido que dar la espalda al pecado y ha tenido que volverse a Dios. Eso es la labor del hombre, y ahora Dios, por esa labor del hombre, le ha regenerado, que es lo que ha dicho nuestro hermano Enrique, le ha justificado, que significa declarar justo. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha redimido. Redimir es rescatar a precio. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Nosotros hemos sido redimidos no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hemos recibido regeneración, justificación, redención y adopción. Adopción significa que somos declarados hijos. El Quique lo ha dicho. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les he dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y todo esto lo recibimos por fe. Regeneración, justificación, redención y adopción. Y una vez que hemos recibido por fe este pack de salvación, ahora el hombre actúa en amor. Ahora el hombre obra en amor y obra la santificación. Nosotros no tenemos que obrar para ser salvos, pero porque somos salvos, obramos. No tenemos que venir al culto para ser salvos, pero porque somos salvos, venimos al culto. No tenemos que orar para ser salvos, pero porque somos salvos, oramos. No tenemos que leer la palabra para ser salvos, pero como somos salvos, leemos la palabra. Esto es el plan de la santificación y va a compartirlo nuestro hermano Rafa. Un fuerte aplauso para el Señor. Amén. Bueno, quiero decir que en primer lugar, el papelito que me dio el Antonio que se perdió, ¿vale? Y decirle a los que no han subido que mira, aunque no me preparo nada, que lo subo, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Qué bien. Un aplauso. Sí, señor. Pues a mí me toca decir, hermano, que es la santificación progresiva, ¿vale? La santificación progresiva es... La santificación progresiva es apartarse para Dios del pecado. ¿Os habéis enterado? Apartarse para Dios del pecado. Porque en posición ya somos santos. Ahí nosotros no podemos hacer nada. Pero sí tenemos el derecho de vivir una vida santa. La Biblia dice: ser santos por cuanto yo soy santo. Como dice nuestro hermano Juan, punto número 1. Punto número 2. La Biblia dice en Josué, capítulo 3, versículo 5. Dice: santificaos hoy y mañana venid maravillas. Amén. O sea, decirte, hermano, que tenemos el derecho como cristianos de quitar de nosotros todas las impurezas, todo lo que estorba. Y si queremos que Dios haga maravillas mañana en nosotros, tenemos que santificarnos nosotros. Y lo más importante, hermano, ¿por qué tenemos que santificarnos? Porque dice la Biblia en Hebreos que sin santidad nadie verá a Dios. Y el que es santo, santifíquese todavía más. Amén. ¿Es así? Amén. ¿Se quedan muy serios? Ocuparse para las cosas de la carne, hermanos, es muerte. Es bíblico. Pero si te ocupas para las cosas del Espíritu, es vida. Amén. Lo que hay veces, hermanos, que claro, siempre echamos la culpa a las circunstancias, a todas las cosas, no decimos el pastor o yo qué sé, o la iglesia que no está bien. Si sembraste mal, recogerás mal.
Si sembraste bien, porque nadie hermano, sembró manzanos y recogió espinos. No he dicho manzanos porque me ha venido a la mente. Si queremos, hermanos, que Dios haga cosas en nosotros, queremos alcanzar metas, tenemos proyectos en Dios, si no nos santificamos, no recibiremos nada de eso. Así que, esto es lo que tenía y que Dios os bendiga. Amén. El tema de la santificación, el Rafa hablaba de santificación progresiva y santificación posicional. Posicionalmente dice la Biblia que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Eso posicionalmente, pero progresivamente dice la Biblia lo que él estaba hablando. El que sea santo, santifíquese todavía. Dice Primera de Corintios, escribe a la iglesia de Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, pero a los llamados a ser santos. Somos santificados en Cristo Jesús posicionalmente, porque posicionalmente la obra de Cristo ha sido perfecta, pero ahora nosotros en nuestro diario vivir, la palabra que decía el hermano Rafa, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice Romanos 6:22, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de justicia, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El que una persona se santifique es fruto de que ya ha sido salva. Cuando tú ves a una persona que se dedica al Señor, que se aparta del pecado, que quiere guardarse, que quiere seguir al Señor, que quiere dedicar su vida al Señor, ese es fruto de que una persona ya ha sido salva. Esto es todo el plan de salvación. La gracia provee, el hombre actúa, recibe por fe, obra en amor y luego termina. El plan de salvación termina con la glorificación. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la escritura: sorbida es la muerte en victoria. El fin de nuestra salvación es cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descienda del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire. Y entonces allí se culminará el fin de la salvación, termina con la glorificación. Pero ahora bien, escucha esto, que con esto terminamos. El plan de la salvación fue diseñado antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia, el Cordero que fue destinado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan de salvación. Ese plan de salvación, Cristo fue el que lo ejecutó. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cristo ejecutó el plan de salvación. Ahora en el presente, el hombre lo recibe por fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Aquel que tiene fe en Jesucristo recibe por fe regeneración, justificación, redención y adopción. Pero terminará el ciclo de la salvación, culminará el ciclo de la salvación con la glorificación, que es cuando esto corruptible se vista de incorrupción y cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Y para terminar estos pasos de salvación, quiero terminar en esta noche con un versículo de la Biblia, y con esto ya terminamos. Está en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 3. Escucha lo que es todo el plan de salvación en solamente 3 versículos. Escúchalo, dame un poco de agudo de voz y de fuerza al asunto. Dice: bendito sea Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, Él nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para el tiempo postrero. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, para que cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo, al cual amamos sin haberle visto, en cual creyendo, aunque ahora no le vemos, y nos alegramos con un gozo inefable y glorioso, hasta que obtengamos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Todo el plan de salvación se recibe por fe, se acepta por fe. La regeneración, la justificación, la redención y la adopción. Ahora a nosotros nos queda ser santos en toda nuestra manera de vivir, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y como dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 22, el que sea santo, santifíquese todavía, porque no tardando mucho terminaremos y culminaremos el fin de nuestra salvación con la redención de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. Los que lo hayan aceptado y entendido, le pueden dar un fuerte aplauso para el Señor. El fin de esta reunión no solamente era para que todos escuchésemos el plan de salvación, sino que también para que los hermanos se fueran ejercitando en la palabra de Dios. Y yo creo que ha habido 4 valientes que sí que han querido ejercitarse en la piedad y ser de bendición para los hermanos. La próxima vez, al que le dé un papelito está prohibido retirarse. El que ha puesto la mano en el arado no puede volver la mirada atrás. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a dar las gracias a Dios por los beneficios de la salvación. Él nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha adoptado y nos ha regenerado. Amén. Así que nuestro hermano Juan, siervo del Señor, nos da gracias por esta reunión y por los hermanos que han participado en el nombre de Dios. Gracias, Señor, por esta reunión tan santa, Señor. Gracias por revelarnos tu plan de salvación, tu amor hacia nosotros. Gracias, Señor, por los hermanos que han podido, Señor, compartir de tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús de Nazaret.